el 31 de diciembre en su cena de fin de año. Estamos ubicados en la Federico Páez 14200 y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331-486 o al 098-1853-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. ¿Qué harías si te ganas tus primeros $100,000? Comprarme un carro y irme por todas las calles. Viajar muchísimo, yo amo viajar. ¿Por qué no ponerme mi propio restaurante? Así como Khaled, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada $100 en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar $100,000 y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100mil.com. Banco Guayaquil, 100 años. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad tan golpeada en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas e invitado. La doctora Patricia Estupiñán, directora de la revista Vistazo. La abogada Gabriela Panchana, comunicadora política. Y el doctor Ramiro Rivera, columnista del Comercio y analista político, ex asambleísta. Una evaluación de este año, un año complejo, movido, lleno de incertidumbre hasta el final, porque hasta ayer, vean lo que hizo la Asamblea Nacional, ni aprobó ni rechazó el enjuiciamiento de algo que constituye una barbaridad jurídica, que un juez nacional, desconociendo la Constitución, artículo 20, numeral 10, que dice que la Asamblea debe aprobar el enjuiciamiento de un presidente o vicepresidente de la República en funciones, no de un ciudadano cualquiera, y no cualquiera porque tiene 2 sentencias, 2 condenas por corrupción, caso Odebrecht y caso Sobornos, y resulta que el juez manda a consultar que autorice o no. Ayer la Asamblea ni autorizó ni negó. Hoy queda en manos del juez. Le hacen el juego con acciones y omisiones un presidente de la Asamblea impresentable que encarga y manda comunicados diciendo que no está de acuerdo y permite que se haga eso. Con todo esto, ¿qué ha significado este año complejo para el país? Evidenciar con el caso Metástasis esta corrupción, esta penetración del narcotráfico, esta conexión con la delincuencia política, evidencia todo. Doctora Patricia Estupiñán, empezamos con usted. ¿Qué ha sido este año 2023? Muy buen día, Patricia. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista y es un gusto compartir con Ramiro y con Gabriela. En realidad ha sido un año trágico para el Ecuador, un año en que nos hemos convertido en el país número 11 más violento en el mundo gracias a la penetración del narcotráfico. El narcotráfico y la política que se llevaron a un candidato presidencial que los había denunciado. Y luego tenemos un pequeño rayo de esperanza, esta acción de la Fiscalía bautizada correctamente como la metástasis, porque el cáncer del narcotráfico en nuestro país está haciendo metástasis. Y lo que todos sospechábamos y lo que hacíamos conjeturas, hoy finalmente lo tenemos en blanco y negro gracias a este caso Metástasis y a esta valiente denuncia de la fiscal. Y sin embargo, el cinismo sigue primando en los asambleístas de la Revolución Ciudadana, cuyo único propósito no es el país, sino el regreso del señor Rafael Correa, quien está sentenciado. No encuentran la manera y siguen batallando para ver cómo regresa
y cómo protegen a los que le han acompañado en la corrupción, como es el señor Glass. Es inaudito que un juez que también está enjuiciado, como es el juez Luis Rivera, viole las disposiciones constitucionales y haga una leguleyada que viola la ley y la Asamblea le acolita, y además con ausencias sospechosas se deja entrever que el pacto no es solo la aprobación de un programa económico, que es lo que nos han dicho, sino que detrás de eso el precio es el regreso de Rafael Correa. La ciudadanía tiene que protestar y señalar a todas estas gentes porque el país está en una línea de ser un narcoestado. El narcotráfico nos ha penetrado y nosotros no queremos ser México, no queremos ser Colombia en los años 80. Tenemos que luchar para que este cáncer no nos mate, que nos está haciendo metástasis, pero a veces hasta de la metástasis el que lucha sobrevive, y eso debe hacer el país. El primer comentario de Gabriela Panchana sobre lo que ha significado este año 2023. Trágico también con el asesinato de Fernando Villavicencio, es decir, un año tan movido para el Ecuador. Gabriela, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación y un gran honor para mí estar junto a ustedes. Buenos días a mis compañeros de panel, Patricia y Ramiro. Creo que ha sido un año exageradamente movido, como dice usted, Miguel, con oportunidades terriblemente perdidas, como la consulta popular en febrero de este año. Yo estaba tratando de hacer un poco una cronología. Empezamos en enero con el show que fabricó el medio que hoy está también dentro del caso Metástasis, que se llama La Posta. Ellos empezaron su espectáculo llamado El Gran Padrino, que de hecho fue el informe que fue llevado a la Asamblea Nacional y que se convirtió en el juicio, en la solicitud de juicio, la primera solicitud de juicio fallida, y que eventualmente la convirtieron en el juicio que lamentablemente la Corte Constitucional aprobó por mínima verosimilitud, lo que generó la muerte cruzada. Pero esa primera puesta en escena fue un boicot a la consulta popular. La consulta popular que nos podría haber dado algunas soluciones, por más pequeñas que parezcan, como la extradición, como la disminución de candidatos, de asambleístas, como la resta de facultades que tenía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y una serie de otras oportunidades que perdimos el 5 de febrero y que fue parte de esta simbiosis macabra que hay entre la política, el crimen organizado y cierta parte del periodismo. Sabemos ahora que mientras eso ocurría, mientras se atentaba contra la oportunidad que tenía la ciudadanía para tomar decisiones en su beneficio, había toda esta serie de conversaciones y de acuerdos entre las mafias y los jueces, los fiscales, los policías y ciertos periodistas. Entonces, creo que por ahí deberíamos de empezar el análisis de este año. Eso terminó en el debilitamiento total del gobierno, que sin querer con esto subsanar los terribles errores que cometieron. Y bueno, se dio la muerte cruzada, eso precipitó las elecciones y el asesinato de un candidato que era el mayor, junto a la fiscal, el mayor denunciante y fiscalizador de la mafia política. Son oportunidades perdidas.
son derrotas que hemos sufrido como sociedad, como ciudadanía, pero también terminamos el año con una esperanza, con la esperanza de la valentía impresionante de una mujer que, pese a saber más que nadie, probablemente contra lo que está luchando, por conciencia, por compromiso con el país, por responsabilidad, hace semejante exposición de la podredumbre en la que está el país sometido. Entonces creo que esa es la esperanza. La esperanza es que sigue habiendo personas valientes, capaces de exponer su seguridad, su integridad, porque también sabe contra lo que se enfrenta, y no solamente se enfrenta contra asesinos, sino contra manipuladores de la narrativa y del relato. Entonces, creo que en la ciudadanía y en los que hacemos opinión está no dejar que esto pase por alto, es decir, valorar el esfuerzo, el sacrificio de quienes ya no están y de quienes siguen exponiéndose y de quienes siguen luchando contra esta corrupción, que no solamente significa robos, que no solamente significa desvío de los recursos públicos escasos que deberían de ir para la gente, para ayudar a que la gente más pobre salga del subdesarrollo y tenga oportunidades, sino que también significa muertes, asesinatos, violencia, llenar de sangre las calles, reclutar niños y niñas para el crimen organizado. Entonces, si esto no nos conmueve como sociedad, si esto no nos compromete a estar vigilantes y a darle nuestro apoyo a la gente que sí está luchando por este país, no tenemos justificación alguna. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera. Doctor Rivera, ¿qué ha significado este año 2023? Como bien ha dicho tanto Patricia cuanto Gabriela, entre otras cosas estamos penetrados del narcotráfico, y con estos chats últimos, con el caso Metástasis, se evidencia en los textos cómo claramente añoran a un gobierno, y hoy voy a leer lo que dice Diario Expreso. Javier Jordán: mientras esté otro gobierno vamos a estar jodidos. El prófugo de la trama de los hospitales prometió a Norero sacarlo de la cárcel cuando recuperen el poder. O sea, ya estuvieron en el poder y quieren recuperar el poder. Tamaña afirmación que se evidencia ante el Ecuador y el mundo. Doctor Rivera, buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación, y obviamente un honor compartir con dos personas tan brillantes como Patricia Estupiñán y Gabriela Panchana. Hace una década y un poco más, cuando Francisco Huerta Montalvo formaba parte de una comisión y le dijo al Ecuador que dibujaba un narcoestado, probablemente pocos se daban cuenta de la magnitud de la frase. Lo decía un político ya de años, que había tenido una vida de enorme autenticidad política, que había estado a las puertas de ser una de las opciones presidenciales de los 80, que aceptó un ministerio de salud con el gobierno del presidente Hurtado y que tuvo una carrera absolutamente limpia. Carrera como la exhibida, por ejemplo, como el doctor Wilfrido Lucero, Julio César Trujillo, y una generación de personalidades que ya se han ido. Porque si uno hace un balance de aquellas personalidades que formaban parte, algunas del Parlamento, otras de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, ni comparar con la caricatura de país que hoy tenemos. Creo que sin duda alguna el Ecuador se ha desnudado como una sociedad invadida por la corrupción, por la complicidad, por la putrefacción de sus instituciones. Y cuando esta valiente mujer, valiente, valerosa, digna,
de Diana Salazar coloca el nombre de Metástasis a la última red de complicidad de corrupción en la que están jueces de la propia Corte Suprema, jueces de las Cortes Superiores, fiscales, jueces ordinarios, policías, gendarmes, delincuentes y más de uno que ejerce lo que yo denominaría el populismo periodístico digital. Uno se asusta. Y cuando un médico le dice a una familia, vea, su fulano pariente de tal que está con cáncer, se ha producido una metástasis, es prácticamente el anuncio del final. Significa que esa parte del tumor cancerígeno o de la enfermedad que podría estar encapsulado en algún órgano del sistema biológico de la existencia humana, ha penetrado, ha invadido, ha desbordado, se ha tomado los órganos vitales y lo que le falta es un poco de tiempo para que pueda fenecer. ¿Existe democracia en el Ecuador? Caricatura de democracia. ¿Existe un sistema político en el Ecuador que son sistemas que dan vida a la sociedad democrática para garantizar la alternancia, partidos fuertes, con ideas, con liderazgos, con programas, con propuestas, con debate? No existe. Casi 300 organizaciones políticas. ¿Existe un órgano electoral donde podamos reivindicar honestidad y transparencia? Por ahí, una sola vocal que ha tenido que luchar contra 4 de la mayoría que ha hecho lo que le da la gana. ¿Existe una justicia independiente de jueces que observen la Constitución, las normas, los principios de la legalidad y las reglas que son parte sustantiva de un ordenamiento democrático? No existe. Existen peones serviciales con deberes de gratitud para con el caudillo que le puso ahí. ¿Existe algún órgano de disciplina que tiene enorme prestigio en las democracias europeas para el ordenamiento de la propia justicia y que aquí se puso el nombre del Consejo Nacional de la Judicatura? No. Tiene que haber, obviamente, excepciones, pero son nidos podridos, son espacios donde anidan las complicidades, la voracidad y la corrupción. Igual a lo que existió ya y ha existido en el propio Consejo de Participación Ciudadana, que anuló la participación social, que estatizó la participación. Algún momento nos daremos cuenta que lo que estamos viviendo es no el funcionamiento de un Estado democrático ni de una sociedad que se maneje con principios y reglas, sino con una caricatura de constitución que se elaboró para un caudillo que quería permanecer toda la vida en el poder. Porque también el problema del populismo y del caudillismo ha sido otro cáncer con el que ha coexistido la historia de la República. Y el año que terminamos es un año, como ha dicho Patricia y Gabriela, un año aciago, un año doloroso, un año conmovedor, un año de vergüenza. Un candidato presidencial también valiente, que hizo de su ejercicio legislativo el ejercicio de fiscalización y control político, fue brutalmente asesinado en circunstancias extrañas, donde al parecer no solamente estaba la criminalidad, el narcotráfico, sino que tienen que existir tantos indicios como para que Estados Unidos haya ofrecido
una recompensa de varios millones de dólares. Fíjese usted que no es ningún líder político de opinión del Ecuador, ninguno que lidere moralmente a una parte de la opinión pública, la que desnude o sea capaz de desnudar la podredumbre del Ecuador. Tiene que ser el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica que le diga al Ecuador que en las elecciones fue derrotado el narcotráfico y las bandas criminales. Tiene que ser el embajador el que diga que hay jueces, que hay autoridades de la función jurisdiccional, que hay políticos y que hay hasta equipos de fútbol financiados por el narcotráfico. Es una vergüenza. Y quizá eso, la miseria de los valores que vivimos, a uno le permite escuchar con absoluto dolor y frustración todos los días, no solamente a los hijos, sino a los hijos de los amigos que tienen hijos y a muchos jóvenes de todos los estratos sociales que dicen, tengo que irme. Aquí no hay espacio para vivir con dignidad. Esta no es una sociedad viable, es una sociedad violenta. Es una sociedad violenta porque no es que el narcotráfico sea un fenómeno de ayer o de antes de ayer. Ya acordémonos nosotros operativos con el narcotráfico o contra el narcotráfico y la violencia insurreccional en los años 80. Los operativos en los años 90 durante el régimen del presidente Rodrigo Borja y de los gobiernos que le han sucedido. Pero el narcotráfico gozó de una década de convivencia, de cohabitación, no solamente con una constitución, sino además con todo un ordenamiento penal que a título de la filosofía penal que protege al ciudadano, lo que armó es un entramado de complicidad y un entramado de impunidad. Es absolutamente doloroso lo que está pasando. Obviamente, el análisis es complejo y uno no puede poner todos los elementos. Probablemente uno de los errores fue que el presidente Lasso, cuando tenía la oportunidad de legitimidad, septiembre, octubre del 2021, habría convocado a una consulta popular fuerte, con músculo de reforma institucional, no habríamos tenido la tragedia que hemos tenido. Y ahora la oportunidad lo tiene un joven presidente, Daniel Noboa. Si Daniel Noboa no toma el acierto de una convocatoria, una consulta popular rápida, eficiente, que tope las fibras de las reformas institucionales que tenemos, porque además creo que tenemos que conocer, estimado Miguel, que en el mundo del derecho constitucional usted tiene una tipología de constituciones. Las unas constituciones que se llaman flexibles, las que son fáciles de reformar, y otras constituciones llamadas inflexibles, con preceptos rocosos o petrificados, en las que casi es imposible reformar. Fíjese usted que ni el ordenamiento jurídico dejado por Hitler en los años 30 del siglo pasado fue tan fuerte que los alemanes lo pudieron desmontar, que ni el ordenamiento jurídico dejado por Mussolini fue tan fuerte que los italianos lo lograron destrozar después de la Segunda Guerra Mundial. Ni la constitución de Pinochet tuvo tantos candados como para que los chilenos no lo hayan podido reformar. Y por eso, en el año 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, esa constitución de Pinochet
fue reformada en más de 100 artículos, de tal manera que cuando alguien habla de la Constitución pinochetista, el chileno sabe que ya no es pinochetista. Y por eso han habido 2 fracasos de pretender implantar en Chile el neoconstitucionalismo del sur, que lo inventaron los jovencitos de Podemos en España, lo vendieron a alto costo al señor Chávez, al señor Morales y al señor Correa. Y como corolario de un año aciago, funesto y doloroso, viene el diagnóstico de la metástasis de la fiscal, a quien ecuatorianos, gobierno nacional, fuerza pública, hagan el favor de cuidarla. Hagan el favor de cuidarla a una mujer que prácticamente está actuando sola, con la única solidaridad de la justicia norteamericana. Tienen que protegerla. Corre peligro el riesgo que corrieron otras personas que quedaron en el camino entregando su existencia por atreverse a luchar contra la violencia del narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Si me permite, doctor Rivera, pero ¿en qué queda la palabra? Estamos en una administración donde dicen que honran la palabra. Yo recordaría las palabras que dijo el presidente hoy en funciones, Daniel Noboa, en Washington, antes de asumir el poder. No permitiré que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a nuestra fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país. ¿Qué pasó con esa palabra? Esperemos que esa palabra se cumpla, porque él lo que también ha dicho es que sus legisladores no votarán en el Parlamento con lo que pasa. Pero ¿qué sucede con el Parlamento ecuatoriano, estimado Miguel y amigas? No es sino parte del espejo de la parte mala y podrida que tiene el Ecuador. ¿Usted cree que va a haber una mujer o un hombre de quilates morales, de probidad y de presencia académica, reitero, moral y ética, que se preste para participar en un concurso a los que llama el Consejo de Participación y Control Social? Imposible. Imposible. Algún momento una persona conocida me decía: Ramiro, ¿tienes algún nombre que pueda participar en el concurso para el Consejo Nacional Electoral? Digo, debe haber mucha gente inteligente. Conozco una nueva generación brillante y de primera, porque es otro fenómeno que hay que rescatar como positivo en el Ecuador. Estamos llegando a un fenómeno de relevo generacional. Pero esta persona inmediatamente me dijo: no importa que sea inteligente o no, lo que importa es que nunca le haya dicho nada contra Rafael Correa, porque si esa persona inteligente emitió alguna vez una frase en Twitter o en Instagram o en alguna expresión contra Rafael Correa, es imposible que sea considerada absolutamente sí, para ya está nada. marcado. Yo quisiera recordar, precisamente estamos hablando de lo que ha sido este eje transversal en el Ecuador, el narcotráfico. Lo que dijera y que retumba ese gran hombre público como fuera Francisco Huerta Montalvo, un destacado político, y que advirtió, luego del caso Angostura, marzo 2008, que el país corría el riesgo de pasar a la narcopolítica y al narcoestado. Y resulta, para registro histórico también, que su esposa, la viuda Mónica Palencia, hoy es la ministra de Gobierno que niega que existe un pacto de impunidad, pero como dice hoy Diario Expreso, se enreda en el tema del asilo que pedirá, eso se ha anunciado, asilo político de Jorge Glass en la Embajada de México. Esto dijo para registro histórico y para que lo comente, por favor, Patricia Estupiñán. Antes dijimos estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, después le quitamos riesgo y después dijimos también tenemos que quitar democracia porque era una narcodictadura. Y yo decía, no puedo acusar porque no tengo pruebas de que en las cúpulas del gobierno ecuatoriano
hay capos del narcotráfico. Pero ahora tengo certeza de que la alianza se da, de que para la magnitud del narcotráfico que se estaba dando en el Ecuador, hacían falta vinculaciones de alto nivel. Efectivamente, queda probado ahora que esas vinculaciones existían. Eso dijo para el registro histórico. Patricia, vivimos de esas palabras que esperábamos no se cumplan, pero vemos que está ocurriendo eso. Francisco Huerta Montalvo, que en realidad fue un político honesto, convencido de sus ideales, anticipó lo que gradualmente ocurrió, porque hubo pasos para que lleguemos a eso. Y el responsable de eso es Rafael Correa. El primer paso fue, por un supuesto nacionalismo, decir la base de Manta, que era un disuasivo para vigilar el mar y el ingreso del narcotráfico, lamentablemente su convenio terminaba cuando inició Correa el gobierno. Fue eliminada. Luego decretó lo más grave, que me parece, a más de que quitamos la vigilancia, decretó la ciudadanía universal, con libertad de visa para que venga y se instale la mafia rusa, la mafia albanesa, los traficantes de personas para llevar a Estados Unidos. ¿Y cómo sacamos a eso? Un país con una fuerza militar que también fue cooptada no por el narcotráfico, sino por el correísmo, porque se podía identificar tal persona es correísta, no es correísta, y que comulgaba con esos ideales o no, y que además se le quitó mediante una ley la posibilidad de sancionar a los subalternos por faltas graves. Entonces se fue perdiendo esa disciplina férrea, y eso es un proceso largo para recuperar. Luego también se acabó la unidad que funcionaba para vigilar al narcotráfico, presidida por gente experimentada y que tuvo que salir de la policía. ¿Y a cambio de qué? Nos crearon la SENAIN, que nunca se dedicó a vigilar a los narcos, sino a los políticos y las personas de la oposición. Entonces, en esta tierra, ¿cómo no iba a prosperar el narcotráfico? ¿Cómo no venían a instalarse los carteles mexicanos y los carteles colombianos? Y cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Huerta Montalvo lo avisoró, pero ahora tenemos cáncer y metástasis. ¿Qué hacemos desde el desafío? Porque este narcotráfico no desaparece, no ha desaparecido en países como Estados Unidos, que tiene cuánta tecnología, y sin embargo por la frontera antes le pasaban coca, ahora le pasan fentanilo. Que Colombia lleva 50 años y ha desarrollado una estructura formidable para saber dónde y cómo los narcotraficantes se ubican, pero igual tiene ese problema, y tiene el problema de que las fuerzas irregulares, las FARC, a las que nosotros les dimos cobijo, y en Angostura, a mí no me van a decir que el gobierno del presidente Correa no sabía que ahí estaba instalado el campamento de Raúl Reyes. Si hasta organizaron un congreso para llevar mexicanos y estudiantes a que vean el campamento, y esos son algunos de los muertos de Angostura. ¿Y por qué el presidente colombiano no le dijo a Correa que iba a tomarse Angostura? Porque si le decía a él, permitía que se fugue Reyes. Entonces, ahora sabemos que la penetración del narcotráfico a ese
partido, que yo no digo que todos los de la Revolución Ciudadana estén vinculados a los narcos, pero que sí tienen en sus filas a algunos como Ronnie Aliaga, que está, de acuerdo a los chats, era el operador en el Congreso para conseguir, y prueba que él le quiso destituir y castigar por un mes a Fernando Villavicencio, porque ellos el terror que tienen es que se les evidencie, y por eso es tan importante proteger a la fiscal. Y por eso también es tan grave lo que dice en los chats, que quieren que regrese ese gobierno. ¿Por qué? Porque en ese gobierno el narcotráfico se paseó, creció y prosperó, como lo es en Venezuela. Eso es lo que queremos. Qué grave, ¿no? Qué grave. Gabriela Panchana, en resumen, las evidencias van más allá de las interpretaciones políticas que tratan de engañarle al país con un juego de palabras. Por supuesto, y para mí lo más grave es que estas evidencias ya tienen más de 14 años. El informe de Pancho Huerta es de diciembre del 2009. Cuando él sale a decir todo, y si uno lee el informe, hablan de la celebración de cumpleaños en Tonsupa de Reyes, gente de las FARC llegaba a casas de asambleístas del correísmo en Quito. Digamos, allí estaba todo. Aquí sedulaban a los guerrilleros, muchos que estaban también involucrados en el narcotráfico, con este señor Chauvin, que era subsecretario del Ministerio de Gobierno cuando Gustavo Larrea era ministro de Gobierno. Hubo un abogado, Wellington Alcíbar, que en el 2008 dijo públicamente que había alguien de la presidencia del gobierno de Correa, del primer gobierno de Correa, estaba involucrado con narcotráfico, y a este señor lo matan. Está el caso Porvenir, Resurgir, está el tema de la narcovalija. O sea, a mí lo que me desespera es cuántos años no hemos hecho, o sea, hemos sido unas pocas voces que hemos estado alertando esto, pero la gran élite, la élite económica de alguna manera, la élite política también, ha mirado hacia otro lado. La élite académica fue sumamente cómplice del correísmo durante años. Entonces se encargaron de blanquear esta narcopolítica que estaba, los indicios estaban. Y ahora lo que estamos haciendo es simplemente recoger los muertos. O sea, estamos en la autopsia de esto. Y cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que está el país ante una metástasis por el simple hecho de que es un Estado. No se va a morir. Puede sobrevivir en la podredumbre décadas y cada vez como una especie de zombie. Pero las personas que tenemos el privilegio de poder tener un micrófono y una pantalla, lo mínimo que debemos hacer es llamar la atención de todos los demás corresponsables de esta sociedad. Porque esto no se hizo de la noche a la mañana, ni se hizo sin la anuencia, el silencio, la complicidad de muchas élites que se beneficiaron durante los años del correato. Muchos empresarios multiplicaron sus fortunas con el lavado y con todo el dinero que Correa mal administró. Entonces, todo eso a cambio de que no dijeran lo que estaba pasando, no señalaran lo que estaba pasando y lo que era evidente, ya más evidente que la narcovalija que fue. ¿Qué más? Y esto fue en el 2010, no me equivoco. Entonces, ¿cómo puede ser que en el 2023 todavía haya alguna duda? Al contrario, profundizados. Doctor Ramiro Rivera, en este ambiente, luego de lo que ha sido este año trágico, doloroso para el Ecuador, ¿qué expectativa hay
para el país 2024? Nuevo gobierno, año electoral, ¿qué debiera esperarse? Poco. Poco porque la crisis económica es profunda. Poco porque el gobierno del presidente Noboa es un gobierno de transición. Sin embargo, me parece que, como se suele decir, la vara que dejó Guillermo Lasso es muy baja. No creo que el Ecuador tenga este momento la gran expectativa de la transformación total, porque si alguien promete eso, simplemente nos está mintiendo, porque no es posible. Pero si el gobierno del presidente Noboa demuestra en los hechos, porque en la política, como en todo, lo que cuentan no son los dichos, sino los hechos, la realidad, no lo que se habla, sino lo que se produce y lo que se ve. Si demuestra que el acuerdo parlamentario no es realmente un acuerdo por la impunidad, que está todavía por verse a pesar de la vergonzosa actitud de la Asamblea Nacional el día de ayer, en que violando toda norma constitucional posible y en el imperio de la complicidad y de la irracionalidad y también de la más amplia y abundante ignorancia, pretendieron resolver la autorización de un enjuiciamiento político para alguien que no es autoridad del Estado. Y como se dijo, ya han habido antecedentes fallidos para eso. Se quiso autorización cuando ya no era presidente para un enjuiciamiento político al expresidente Maguad, y se negó y fue enjuiciado. Luego hubo un pedido para el enjuiciamiento político a una ex vicepresidenta, me parece que Alejandra Vicuña. Se negó y fue enjuiciada. Igualmente en el 19 el pedido, me parece, de la jueza Daniela Camacho para que sea enjuiciado Correa y su caja negra, su compinche, el señor Glass, igual fueron enjuiciados por el caso sobornos. Lo sucedido ayer es una vergüenza, porque hay asambleístas que no distinguen lo que es un fuero de corte, que es lo que sí tiene el señor Glass porque fue vicepresidente cuando cometió todos los latrocinios y el robo descarado de $3,000 millones cuando se produjo el terremoto en abril del 2016. No distinguen con el fenómeno de la inmunidad que tiene un presidente o los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. Pero aquí, cuando un legislador hace una intervención que incomoda a otros, ese otro colega lo denuncia y el juez pide autorización a la Cámara, cuando en toda parte del mundo se sabe distinguir lo que es la inmunidad por delitos comunes ajenos a la función con lo que es el derecho a la palabra, donde hay la más absoluta protección de la inviolabilidad desde el siglo XVI en la democracia monárquica constitucional inglesa y en el mundo entero. Pero regresando a su pregunta, Noboa tiene la oportunidad de en efecto dar golpes de efectivos, perdón por la redundancia, eficaces contra el narcotráfico para que pueda neutralizarse en algo la violencia. Puede tomar acciones que den confianza al Ecuador, aunque estamos con 2,000 puntos de riesgo país y los inversores creerían que es una locura venir al Ecuador. País sin leyes, sin reglas, sin ética, sin moral, sin élites. Un país podrido y un país en metástasis, como ha dicho la señora fiscal. Pero si hace un gobierno medianamente bueno,
porque la gente no tiene mucha expectativa, porque la gente está cansada de estos odios y de la política del resentimiento, podría ser un gobierno a reelegirse y reelegido podría tener toda la fuerza y legitimidad para imprimir reformas estructurales que tiene el país. Porque lo que no se da cuenta el señor Correa es que, a pesar del inmenso y descomunal daño que le ha hecho al Ecuador, porque el señor Correa no es un político normal, es una persona que necesita, yo diría, tratamiento que va más allá de la politología, de la psicología o de la psiquiatría. Es un enfermo por el poder, con un egocentrismo brutal. No duerme, dedicado día y noche a tuitear, a ofender, a transformar, a perturbar. Yo me acuerdo a propósito de lo que ha dicho Patricia Estupiñán. Si Álvaro Uribe le habría anticipado a Correa que las FARC, que el segundo de las FARC estaban ocupando el territorio ecuatoriano como una especie de hostería con campamento de adiestramiento, estoy seguro que Chauvin o el señor Correa le habrían llamado a sus amigos de las FARC y les habrían dicho, váyanse, porque ya los sorprendieron allí. Y ahí se justificó el bombardeo, ¿no es cierto? Es como hoy, el papel de Correa es el papel del vulgar delincuente campanero, de aquel que formando parte de la banda, que siendo compinche de la banda, se queda afuera para alertar a sus compañeros o que viene un patrullero o que viene alguien a la casa, claro, o que se acerca a un peligro y que salgan. Claro. Eso es lo que ha hecho a propósito y obstruyendo la justicia. Por eso me parece que debe ser procesado. Y ahora el señor Glass metido en la embajada. Lo cual representa una burla para el Ecuador, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer, seguiremos hablando de esto, a la doctora Patricia Estupiñán, directora de Vistazo, Gabriela Panchana, comunicadora política, y Ramiro Rivera, ex asambleísta, columnista, por aportar a este análisis de lo que ha sido el 2023, año trágico para el Ecuador, y las perspectivas para el 2024. Les deseamos un venturoso 2024. Muchas gracias. Muy buen día. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. 7:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos saludar al doctor Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a propósito de lo que ha planteado a la fiscal general, que se incluya dentro del caso Metástasis de esta investigación lo que hace o ha dejado de hacer el máximo organismo electoral, el CNE. ¿En qué se sustenta esta solicitud enviada a la Fiscalía para que se vincule al Consejo Electoral en